revelado, la increíble conexión entre una niña y una joven sin techo que cambió todo para siempre. Valeria, una niña de 10 años con sueños de grandeza, pasaba sus tardes en la biblioteca, un refugio de conocimiento donde las páginas susurraban secretos de esperanza. Su mundo era pequeño, limitado por las 4 paredes de un barrio humilde y la ausencia de su madre. Solo su abuela, con su rostro surcado por el tiempo, le daba consuelo. Pero había un vacío en su corazón que la impulsaba a soñar lejos, hacia una vida en la que sería doctora. Sin embargo, su realidad era más cruda que cualquier historia de superación que pudiera leer. Mientras hojeaba libros en la biblioteca, conoció a Ana, una joven sin techo que parecía llevar consigo la carga del mundo. Valeria, al principio, la miraba con inquietud. Ana, con su cabello enredado y su mirada profunda, parecía una figura enigmática, y Valeria sentía un tira y afloja en su pecho. Atraída por su sabiduría, visitó a Ana cada semana. Las conversaciones con ella la intrigaban, pero también la llenaban de confusión. Ana hablaba sobre la dignidad en la pobreza y la fuerza que emanaba de las dificultades. ¿Cómo podía alguien vivir en la calle y aún así mostrar tal coraje? Esa duda se mezclaba con la admiración y la compasión. A cada encuentro, las palabras de Ana retumbaban en la mente de Valeria, desdeñar sus miedos e inseguridades. Al mismo tiempo, en casa, su abuela se preocupaba cada vez más. La vejez la había llenado de prejuicios, especialmente hacia aquellos que no contaban con un hogar. No te acerques a esa chica, le decía, como si esas palabras pudieran quitar la curiosidad de Valeria. Pero cada vez que Ana compartía su historia, un nuevo hilo de conexión se tejía en el corazón de Valeria, mientras que el temor se arraigaba en su mente. Luchar contra el juicio de su abuela y, al mismo tiempo, ayudar a Ana se convirtió en un torbellino de emociones. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Un día, Ana se presentó con un ojo morado, y el corazón de Valeria se hundió. La escena desencadenó una ola de desesperación. Esa joven, que había sido un faro de luz en su vida, ahora parecía frágil bajo el peso de su dolor. Las palabras de su abuela retumbaban en su mente: es un peligro. Pero algo hizo clic en Valeria. Se dio cuenta de que la conexión entre ellas no era solo un acto de bondad, había un espíritu desafiante en lo que hacían que iba más allá de simplemente ayudar. Sin embargo, mientras luchaba con esta epifanía, la presión aumentaba. Cada encuentro con Ana amenazaba con profundizar la brecha entre ella y su abuela. ¿Sería capaz de soportar la ansiedad de dividir su hogar, su corazón y su amistad con Ana? Valeria se sentó en el porche de su casa, sintiendo el peso del mundo sobre sus pequeños hombros. La brisa soplaba suavemente, pero en su interior todo era un huracán de dudas. Ella sabía que cada decisión podría llevarla a un camino diferente, un camino que podría cambiar no solo su vida, sino también la de Ana. ¿Sería capaz de abrir su corazón y desafiar lo que le habían enseñado? En ese momento, el futuro parecía oscuro y lleno de incertidumbre. Su mente gritaba, atrapada entre dos mundos, cada uno reclamando su lealtad. La lucha interna esperaba. El día siguiente amaneció gris y nublado, como si el cielo supiera del torbellino interno que atormentaba a Valeria. Sin embargo, el frío y la lluvia no eran suficientes para disuadirla. Se vistió con rapidez y, con un nudo en el estómago, partió hacia la biblioteca. El lugar que solía ser su refugio se había convertido en un campo de batalla emocional, donde cada rincón parecía recordarle su dilema. Hoy, Valeria se sentía decidida a confrontar sus miedos. No podía permitir que la percepción de su abuela definiera su visión del mundo, ni del valor de su amistad con Ana. La conexión que habían forjado las unía de manera inquebrantable. No solo era una cuestión de ayudar, sino de crecer juntas en medio de la adversidad. Al llegar, la imagen habitual de su corazón anidado entre libros se desvaneció.
Buscó a Ana con la mirada, y al encontrarla en el mismo rincón donde siempre se sentaban, su corazón se aceleró. Ana estaba allí, con una expresión de desafío, pero también de fragilidad, un retrato del contraste que Valeria había llegado a comprender. Sin pensarlo dos veces, se acercó y se sentó junto a ella. «Hola», Ana, murmuró Valeria, sintiendo la necesidad de que la joven sintiera su apoyo. «¿Cómo estás hoy?», Ana sonrió levemente, había una resistencia en su mirada que Valeria conocía bien. Pero, más allá de eso, había un brillo de gratitud. La conversación fluyó mientras Valeria escuchaba cada una de las historias que Ana compartía. Cada palabra de Ana resonaba como una llamada a Valeria para explorar su propio coraje. «¿Sabes, Valeria?», comenzó Ana. «La vida no deja de golpearnos. Cada golpe me ha hecho más fuerte, y creo que hay algo valioso en seguir adelante, no importa lo que cueste». Valeria absorbió esas palabras, parecía que su propia lucha interna comenzaba a encontrar eco en las experiencias de Ana. No solo le resonaba la idea de la fuerza, también comenzaba a entender que cada desafío podría ser una oportunidad de descubrimiento personal. La determinación que Ana mostraba la inspiró, sin embargo, el recuerdo de su abuela la asaltó. «Es un peligro», resonaban las advertencias, pesando como una losa sobre sus pensamientos. Valeria sabía que este momento era crucial, debía buscar un equilibrio entre honrar a Ana y no decepcionar a su abuela. ¿Podía realmente cambiar su perspectiva sin perder su hogar? La charla continuó, y Valeria sintió cómo el espacio se reducía entre ellas. Ana compartió cómo había creado pequeñas estrategias para sobrevivir en las calles, cómo había aprendido a recuperar su dignidad en medio de la lucha. Valeria, atrapada entre la admiración y el deseo de imitar a Ana, comenzó a elaborar un plan. «Quizás podríamos hacer algo que ayude a otros como tú en la calle», propuso Valeria, y el brillo en sus ojos encendió una chispa en Ana. Ambas comenzaron a contemplar las ideas de cómo podían unir sus fuerzas para hacer la vida un poco más llevadera para aquellos que sufrían en la misma situación. Al pensar en su sueño de ser doctora, Valeria sintió una oleada de propósito desbordante. La conversación se tornó más intensa y apasionada, pero la sombra de la incertidumbre no se desvanecía. Valeria sabía que este camino no solo iba a cambiar la vida de Ana y de quienes la rodeaban, sino que también podría convertirla a ella en alguien más fuerte, más resuelta. Al final del encuentro, antes de separarse, Ana le dio un consejo que se clavó en el corazón de Valeria: «A veces, Valeria, la verdadera valentía está en hacer lo que otros temen». Las palabras resonaron en su mente como un mantra, y al volver a casa, se aferró a esa nueva perspectiva. Pero el momento de la verdad se acercaba, debía enfrentar a su abuela y defender su decisión de ayudar a Ana, arriesgando el lazo familiar por el que siempre había luchado. Mientras se sumergía en sus pensamientos, una certeza la invadió: no había vuelta atrás. En ese instante, Valeria se sintió más viva que nunca, lista para desafiar las expectativas y los límites que le habían impuesto. Al entrar, su abuela la miró con desconfianza, esperando respuestas. Valeria respiró hondo, recopilando todo su valor. ¿Sería capaz de alzar la voz y dar el primer paso hacia la verdad que había estado buscando? El momento de la confrontación había llegado y el peso de su decisión amenazaba con aplastarla. Pero Valeria sabía que cada palabra contaría en la búsqueda de su propio futuro. El aire en el hogar se volvió pesado, como si cada rincón estuviese cargado de preguntas no formuladas. Valeria se plantó firme ante su abuela, su corazón palpitante resonando en sus oídos. Nunca antes había cuestionado abiertamente a su familia, pero ahora sentía que era el momento de actuar. Tenía que hablar, y cada respiración que tomaba se sentía como un grano de arena en un reloj de tiempo inminente. «Abuela, necesito hablar contigo», dijo Valeria, su voz firme a pesar del temblor en su interior. Las palabras sobre Ana y el deseo de ayudarle se acumularon en su mente como un torrente listo a desbordar. Su abuela frunció el ceño, la desconfianza iluminando su rostro. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero se recordó a sí misma que la valentía implicaba avanzar aun cuando temía. «Sé que no entiendes mi relación con Ana», continuó Valeria, haciendo una pausa para cada palabra. «Pero lo que he aprendido de ella me ha cambiado». La abuela la interrumpió, alzando la voz. «Tú,
Una niña que siempre ha tenido todo lo que necesita, ¿quieres ayudar a alguien que vive en la calle? ¿Es eso lo que piensas hacer con tu vida? Ese desafío resonó en Valeria como una bofetada. En su interior, una mezcla de rabia y determinación se encendió. ¿Por qué su abuela se negaba a ver más allá de su propio miedo y prejuicio? No se trata de lo que tengo o de lo que soy, abuela. Se trata de lo que puedo hacer. Sus palabras eran un intento de romper las cadenas de su propia historia, de levantarse en contra de una visión tan limitada. La mirada de su abuela se endureció, pero había un atisbo de confusión en su expresión. ¿Acaso comenzaba a comprender el peso de sus palabras? Valeria tomó una prueba de ese valor que había encontrado en la biblioteca. Ana es más que su situación. Me ha enseñado que incluso en la adversidad, se puede encontrar fuerza y dignidad. Ella no es una carga, es una amiga. Con cada frase, Valeria sentía que una parte de su verdad emergía, despojándose del miedo que encadenaba su voz. A pesar de la tensión, su determinación creció como un ímpetu imparable, llevando consigo un nuevo sentido de identidad. Caminando sobre la delgada línea entre su familia y su propia independencia, la conexión que había nutrido con Ana la estaba transformando. «Y si eso me convierte en una persona diferente de la que has esperado que fui», añadió, este cuestionamiento un eco de sus propias dudas. Pero ya no quería ser la niña que siempre complacía a su abuela a expensas de su propio ser. La respuesta llegó en forma de un silencio aplastante, una respuesta que parecía encapsular años de expectativas y temores. Valeria advirtió que la incertidumbre se dibujaba en el rostro de su abuela, un reflejo de la lucha interna que también ella experimentaba. En un abrir y cerrar de ojos, la abuela se tornó vulnerable y, por un segundo, Valeria vio una grieta en su fortaleza. «Esto no es fácil para mí», Valeria susurró, su voz titilante, era la oportunidad que Valeria había estado esperando. «Nadie ha dicho que deba hacerlo. Pero debemos intentar comprendernos, abuela. Este es un momento de cambio, no solo para mí, sino también para ti». Las palabras la llenaron de un sentido de reto, cada sílaba impulsaba a su abuela a afrontar lo que nunca se había atrevido a considerar. Valeria sabía que esta conversación podría ser un pasaje hacia un nuevo entendimiento o un giro abrupto hacia el rechazo. Con el corazón en la mano, una idea floreció cuando su abuela miraba por la ventana, sus pensamientos perdidos en el horizonte. ¿Podría su intervención abrir una nueva puerta entre ellas? Sería el primer paso hacia una relación renovada. Mientras su abuela guardaba silencio, un pensamiento asaltó la mente de Valeria. Si conseguir ayuda para Ana, ingrediente salvador en su propio crecimiento, ¿podría también ser el camino para salvar la conexión con su abuela? Se sentía vulnerable, pero esta revelación la llenó de esperanza. A la espera de una respuesta, el tiempo parecía detenerse y Valeria supo que el desenlace de esa conversación influiría no solo en su destino, sino en la dirección de ambos corazones. Sin embargo, el latido de la incertidumbre la hizo consciente de que, al final, su mayor desafío no era solo ayudar a Ana, sino reconciliar su propio deseo de ser auténtica con el abrazo que su familia le había brindado durante tantos años. El futuro se extendía frente a ella, un terreno desconocido que prometía retos y recompensas. Pero esa decisión era inminente y Valeria estaba lista para afrontar cualquier repercusión que pudiera surgir. ¿Aceptarían la familia y el amor de su abuela su nueva visión de la vida? Las respuestas podrían moldear el verdadero comienzo de su transformación personal. Valeria sintió el tiempo congelarse a su alrededor mientras su abuela, con la mirada perdida en el horizonte, parecía atravesar un laberinto de pensamientos. ¿Era ahora o nunca? Las palabras que tanto había ensayado en su mente deseaban salir, pero el miedo al rechazo seguía pulsando en su pecho. Abuela insistió, con la voz más suave. ¿Crees que puedes entender lo que Ana y yo compartimos? La anciana giró la cabeza lentamente, como si cada movimiento requeriría toda su energía. Su mirada se encontraba dividida entre la preocupación y un destello de curiosidad. Valeria se permitió un momento para respirar. Tenía que explotar esa pequeña brecha de vulnerabilidad en su abuela. Lo que he aprendido de ella me está moldeando de formas que nunca imaginé. Valeria tragó saliva y continuó. Ana me ha enseñado sobre el valor de la empatía, sobre ser consciente de las luchas ajenas.
La vida que lleva no es solo sufrimiento, su espíritu es fuerte, y yo quiero ser parte de ese cambio. Su abuela, al escuchar eso, pareció dar un paso atrás hacia sus propios miedos, llenos de dudas y creencias. Ya no era solo una discusión sobre Ana y su situación, sino una conversación sobre sus propias convicciones y limitaciones. ¿Y si te duele, Valeria?, preguntó su abuela con un tono titubeante, llenando la habitación de una inquietante verdad. Valeria sintió un nudo en el estómago. Había considerado el dolor, sí, pero también la posibilidad de crecimiento. Es posible que me duela, pero no puedo quedarme anclada al miedo, respondió, su voz firme, tomando conciencia de su fuerza interior. No puedo ignorar a alguien que necesita ayuda solo porque puede dolerme. Las emociones reprimidas entre ellas aumentaban, y Valeria se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. La vida parecía ofrecerle una decisión: vivir en la seguridad de sus patrones familiares o atreverse a explorar el caos del cambio. El silencio se llenó de una mezcla de tensión y esperanza. La abuela observó a su nieta con ojos que parecían leer la profundidad de su determinación. Es más complicado de lo que crees, Valeria. Las palabras de su abuela llevarían el peso de años de experiencia. No todo el mundo sale bien parado de estas situaciones. Pero ¿no crees que vale la pena intentarlo?, replicó Valeria. Estoy lista para asumir las consecuencias de mis decisiones. Quiero aprender, crecer y, sobre todo, ayudar. En ese mismo instante, la conciencia de lo que había estado haciendo la llevó a la siguiente reflexión. Estaba convencida de que su proceso de transformación personal no solo se trataba de ayudar a Ana, se trataba de sanar sus propias heridas familiares y la relación con su abuela. Tenía que exponer su vulnerabilidad para forjar una conexión genuina. La abuela finalmente pareció tomar una profunda respiración, como si esa primera inhalación en mucho tiempo liberara algo en su interior. No obstante, antes de que pudiera responder, el sonido de una puerta cerrándose resonó en la casa, interrumpiendo el hilo de su conversación. Ambas miraron hacia la entrada. Valeria sintió que su corazón latía con más fuerza. ¿Quién? Antes de que pudiera terminar la pregunta, una figura familiar apareció en el umbral. Era Ana. Sus ojos reflejaban una mezcla de vulnerabilidad y fuerza. Valeria supo, en ese instante, que su vida iba a cambiar drásticamente en los siguientes días. Valeria, necesito tu ayuda, declaró Ana, su voz temblorosa y urgente, mientras la tensión en la habitación crecía como un volcán a punto de erupcionar. Aquella súplica fue el punto de inflexión que Valeria no se esperaba. El futuro de ambas estaba atado de maneras que ni siquiera podían imaginar. ¿Sería esta la oportunidad para que finalmente ambas mujeres confrontaran sus propios eventos pasados y luchas internas? Mientras el peso de esa incertidumbre se asentaba en el aire, Valeria supo que estaba a punto de enfrentarse a un desafío que pondría a prueba todo lo que había aprendido hasta ahora. Ana entró en la habitación como un torbellino, llenando el espacio con su presencia cargada de emoción. Valeria, al ver la angustia en su rostro, sintió como su corazón se aceleraba. Ese instante, que antes había servido para abrir un diálogo con su abuela, se tornó en un escenario donde cada palabra exigía un nuevo nivel de valentía y compromiso hacia lo que estaba a punto de convertirse en su nueva realidad. ¿Qué sucede?, preguntó Valeria, su voz temblando mientras su mente luchaba por asimilar lo que significaba esa súplica. Ana pasó a un lado de la abuela y se plantó frente a Valeria, sin aliento, como si cada palabra fuera un esfuerzo monumental. La presión del momento estaba a la vista, y Valeria la sintió intensamente. Era una invitación al compromiso, un llamado a la acción que desafiaba no solo su concepto de empatía, sino su sentido de identidad. He estado enfrentando problemas, comenzó Ana, su mirada ansiosa, casi suplicante. La situación en la que vivo se ha vuelto insostenible. Necesito un lugar donde sentirme segura, aunque sea por un tiempo. Valeria se sintió atrapada entre la urgencia de ayudar y el peso de sus propias inseguridades. El eco de los miedos de su abuela resonó en su mente, y cuestionó si estaba realmente lista para embarcarse en la complicidad que exigía la vida de Ana. Era más que ofrecer un refugio, era abrirse a un mundo del que había sido ajena. Esa decisión tenía el potencial de reconfigurar no solo su vida, sino los lazos familiares que había estado intentando sanar.
No podemos hablar de esto, dijo, intentando mantener la calma en medio de la tormenta interna. Hay pasos que deberíamos considerar. Ana la miró, su expresión era un reflejo de lucha y necesidad. No había tiempo para análisis excesivos, pero cada fibra de su ser le gritaba que no podía dar la espalda a quien había compartido su dolor. No tenemos tiempo para esperar, Valeria. Esto es una cuestión de vida o muerte, insistió Ana, mientras las palabras salían entrecortadas por el desasosiego. Las palabras de Ana provocaron un clic en la mente de Valeria, abriendo puertas que había mantenido cerradas por mucho tiempo. La incomodidad que sentía en su pecho se mezcló con una nueva determinación. La urgencia del momento hizo aflorar recuerdos de las conversaciones con su abuela, aquellas sobre aceptar la incomodidad y el crecimiento personal que surgía de ella. Esta nueva marea de desafío podía ser su oportunidad para expandir su visión del mundo. Pero, ¿cómo podría equilibrar su deseo de ayudar sin sucumbir al desgaste emocional que podría derivarse de la situación? Valeria se volvió hacia su abuela, buscando un destello de entendimiento en su mirada, un signo de apoyo que necesitaba desesperadamente. En lugar de eso, solo encontró la incertidumbre, como un espejo que reflejaba sus propias dudas. Sin embargo, comprendió que necesitaba tomar la decisión por sí misma. Está bien. Puedo ayudarte, pero necesitamos establecer algunas reglas, afirmó Valeria, sintiéndose al mismo tiempo empoderada y asustada. Esa sería una jugada que la llevaría a aguas desconocidas. Ana inclinó la cabeza, la tensión en su rostro se disipó ligeramente. Valeria sabía que este acto de confianza definiría su relación. Empezaría a forjarse una conexión más profunda mientras ambas luchaban contra sus demonios personales. Sin embargo, la decisión de Valeria no solo era un compromiso con Ana, sino también con la evolución de su propio ser. Se abriría a enfrentar los desafíos que aquel nuevo camino traería consigo. Ello despertó una inquietud en ella que no podía ignorar, algo que le susurraba que estaba al borde de una transformación radical. Mientras ambas mujeres compartían un silencio cargado de posibilidades, Valeria sintió que había dejado atrás un umbral. Su vida estaba a punto de cambiar de manera irreversible, y ella estaba lista para seguir esa corriente, pero aún quedaban muchas incógnitas por resolver. ¿Podría sobrellevar las responsabilidades que acarrearía abrir su hogar a Ana? ¿Cómo afectaría esta decisión a su relación con su abuela y consigo misma en el proceso? La profundización de su conexión con Ana representaba un nuevo mapa emocional que apenas comenzaba a explorar. La tensión de sus decisiones se desplomaba sobre ella como una sombra que seguía cada movimiento. Solo había una opción: confrontar su miedo y navegar sin rumbo en un mar de cambios. Las próximas decisiones serían cruciales, cada elección un paso más hacia su realidad en transformación. La semana siguiente fue un torbellino de emociones y contradicciones para Valeria. La llegada de Ana había agitado su vida cotidiana, y mientras el nuevo desafío se desplegaba ante ella, las cuatro paredes de su hogar parecían estrecharse. La presencia de Ana, aunque era un soplo de vida, también representaba la carga de la responsabilidad que Valeria nunca había experimentado. Valeria se encontró despierta en medio de la noche, su mente llena de preguntas. Se sentó a la orilla de la cama, reflexionando sobre los momentos en que había reprimido su deseo de conectar con los demás, encerrándose en su mundo de rutinas y hábitos predecibles. Estaba aprendiendo que el acto de ayudar implicaba un intercambio profundo y vulnerable. Estaba lista para abrir la puerta de su corazón, no solo de su hogar. Con cada día que pasaba, Ana se afianzaba como parte de su vida. Valeria se dedicaba a averiguar sus necesidades diarias, comidas, rutinas, anhelos ocultos. En esos momentos compartidos, se daba cuenta de que Ana no solo buscaba un refugio físico, anhelaba un sentido de pertenencia y comprensión que Valeria también había estado buscando. El contacto entre ambas era un constante desafío a sus propias limitaciones emocionales. Una tarde, mientras organizaban la despensa, Ana sacó a colación un tema que Valeria había tratado de evitar. Hablando de esto, dijo Ana, sosteniendo un frasco de mermelada, me he dado cuenta de que tienes un talento especial para hacer que las cosas encajen. Te resulta fácil llevar orden a tu entorno, ¿verdad? La observación caló hondo en Valeria. Durante toda su vida, había vivido a la sombra de su familia, en especial de su abuela,
quien siempre había sido la que tomaba las riendas de la organización en la casa. Siempre pensó que su trabajo detrás de escena no contaba. Pero, en ese momento, valió la pena escuchar las palabras de Ana. Quizás su capacidad para crear orden y armonía no era un mero rasgo, sino parte de su identidad. El descubrimiento dejó a Valeria contemplando las posibilidades. Si podía aplicar su talento en otros ámbitos de su vida, tal vez podría empezar a moldear no solo su hogar, sino su visión sobre las relaciones. Sin embargo, surgió otra inquietud. ¿Cómo traspasar esa habilidad a una relación tan compleja como la que empezaba a forjarse con Ana? Mientras la conexión entre ambas se fortalecía, Valeria se sintió empujada a fijar límites más claros. Sabía que necesitaba resguardar su bienestar emocional, así que planificó una conversación honesta con Ana. Era su primera prueba de fuego, un momento en que debían enfrentar no solo lo que había sucedido, sino también sus expectativas mutuas. Al caer la tarde, en un ambiente cargado de nerviosismo, Valeria se encontró a sí misma sentada frente a Ana en el comedor. El silencio que precedía a la conversación era casi palpable. Se concentró en regular su respiración, asimilando lo que estaba a punto de hacer. Ana, tengo algo que quiero discutir contigo. Hemos hecho grandes avances, pero también necesitamos saber cómo llevar esto juntos de la mejor manera posible, comenzó Valeria, sintiendo un nudo en el estómago que la incitaba a seguir, a ser firme ante la vulnerabilidad. Las miradas de ambas se encontraban, cargadas de emoción, pero también de un poco de miedo. Esa esencia que las había unido, la necesidad de comprenderse y apoyarse, ahora requería claridad y compromiso. La conversación avanzó, surfearon el terreno de las expectativas y los límites. En medio de la discusión, Ana empezó a abrirse sobre su pasado, la razón por la cual la vida en la calle la había marcado de forma tan intensa. A cada palabra, Valeria sentía el peso de su propia historia y de cómo, moldeando esos nuevos acuerdos, podrían enfrentar no solo sus propios dilemas, sino el de su relación. Esa noche fue una revelación para Valeria. Entendió que ofrecer un refugio no solo se trataba de un espacio físico, sino también de un compromiso hacia sí misma y hacia Ana. El deseo de transformar su vida se entrelazaba con el despertar de nuevas habilidades, un impulso que prometía abrir incluso más puertas que la simple cohabitación, pero en la profundidad de su mente quedaba una pregunta inquietante: ¿podría Valeria realmente integrar lo que había descubierto en esta nueva dinámica, o se vería arrastrada por el peso del pasado? La relación iniciaba un camino lleno de matices, y el verdadero reto apenas comenzaba a develarse. Mientras cerraba sus ojos esa noche, la tensión de las decisiones le envolvía, una sombra que aún no se había disipado. Con cada nuevo paso, Valeria sabía que el futuro poseía un halo de promesas y posibilidades que necesitaba explorar, pero también sabía que el verdadero enfrentamiento estaba por llegar. ¿Sería capaz de sostener los cambios sin perderse a sí misma en el camino? El sol brillaba en una mañana diáfana, y Valeria se despertó con la sensación de que algo se había transformado en su interior. Sentía una energía renovada, las decisiones que había tomado la noche anterior resonaban con un eco que la impulsaba. La conversación con Ana había sido el primer paso hacia un nuevo capítulo en su vida, pero el desafío aún la aguardaba. La jornada comenzó con un proyecto que había visualizado en su mente, un espacio organizado y acogedor para Ana. Su talento para crear orden le habría de servir no solo para su hogar, sino también para cultivar una relación más sólida. Valeria se propuso implementar rutinas diarias que dieran estructura a sus vidas, una forma de garantizar que ambas pudieran prosperar juntas. Mientras arrancaba su día con una lista de tareas, sintió una premura por establecer un sistema que abordara tanto lo práctico como lo emocional. Con cada elemento que tachaba de su lista, experimentaba una mezcla de satisfacción y ansias. La claridad organizativa que siempre había cultivado en el hogar ahora se tradujo en una especie de planificación emocional. El primer paso fue preparar un espacio en el armario para las pertenencias de Ana. Mientras colocaba ropa y objetos en su sitio, dejó que la familiaridad de esas acciones la condujera a una serie de reflexiones. Veía cada prenda como un símbolo de la renovación que Ana representaba. Esa niña que había llegado envuelta en la incertidumbre ahora empezaba a tomar forma, a definirse dentro de su hogar. Al finalizar el día, Valeria se encontró con Ana en la sala.
La luz del atardecer se filtraba suavemente por la ventana, creando un ambiente cálido. Valeria, todavía inmersa en sus pensamientos, se sintió como una guía ante un nuevo y complejo sendero. Ana, ¿te gustaría trabajar juntas para organizar tus cosas? Creo que podría ayudarnos a ambas a sentirnos más cómodas aquí, propuso Valeria, sintiendo que esta era una invitación tanto a la acción como a la conexión. Ana se iluminó, y en sus ojos brilló una mezcla de esperanza y agradecimiento. Juntas comenzaron a ordenar las cosas, y Valeria se dio cuenta de que la actividad no solo se trataba de clasificar pertenencias, sino de crear una visión compartida. Cada risa y cada anécdota hicieron que el ambiente se suavizara, y pronto, el espacio se llenó de un sentido de pertenencia que ninguna de las dos había pronosticado. Sin embargo, mientras trabajaban, Valeria sintió una sombra deslizándose por su mente. El pasado de Ana seguía siendo un enigma crucial que debía desencriptar. Las preguntas que antes la inquietaban ahora surgían como oleadas. ¿Qué había vivido Ana que la había llevado a buscar refugio? ¿Qué dolor oculto cargaba consigo? La idea de enfrentar su historia pasaba a ser igualmente un desafío para Valeria. Mientras las horas transcurrían, Valeria se detuvo por un momento y se volvió hacia Ana. Oye, sé que hemos estado hablando de organización, pero creo que sería bueno compartir también algunas cosas sobre nosotras, nuestras historias. ¿Te gustaría hablar un poco más de ti? Su voz temblaba con una mezcla de nerviosismo y determinación. Ana la miró, y tras un instante de silencio, asintió lentamente. Valeria sintió que el aire se volvía denso. Este era el momento que podría cambiar lo que habían construido. De repente, todo lo que había aprendido en la conversación anterior con Ana se intensificó. No sería fácil tocar esos temas profundos, pero era imprescindible. Mientras comenzaban a desentrañar las capas más delicadas de su pasado, Valeria entendió que el verdadero enfrentamiento no solo estaba en entender a Ana, sino en confrontar sus propios temores sobre la intimidad. Sin embargo, las palabras de Ana podrían abrir un nuevo mundo de comprensión y conexión, pero también podían poner en riesgo sus propios límites. La tensión se palpaba en el ambiente, y una pregunta fuerte se erguía entre ellas. ¿Realmente estaba Valeria preparada para escuchar y comprender lo que Ana tenía que compartir? Incluso si eso implicaba desvelar verdades brutales que podrían cambiarlo todo. El silencio que llenó la habitación parecía gritar su nombre. Cuando Valeria miró a Ana, sintió que el momento era crucial. Las paredes del espacio que habían comenzado a construir juntas se tornaban cada vez más significativas. Esto no solo era organización física, sino un acto profundo de conexión emocional. Con una mezcla de miedo y determinación, se sentó frente a ella, dispuesta a adentrarse en un territorio desconocido. Ana, sé que hemos compartido un poco, pero creo que es importante profundizar, inició Valeria, mientras su mente repasaba las técnicas de comunicación efectiva que había dominado en su trabajo. Todos tenemos historias, y las nuestras nos han hecho quienes somos. Quiero conocer más sobre ti, si estás dispuesta a compartir. Ana pareció meditar la propuesta. Una sombra de duda cruzó su rostro, pero luego asintió de nuevo, como si el peso de la vulnerabilidad comenzara a aliviarse. Está bien, Valeria. A veces, recordar es doloroso, pero tengo la sensación de que puedo hacerlo aquí. Conmigo, por favor, no tengo que cargar con esto sola. Valeria sintió una oleada de alivio ante esa afirmación. Era un primer paso. La conversación que se avecinaba podría muy bien definir el rumbo de su relación. Ana comenzó a relatar su historia, y Valeria la escuchó atentamente, en un silencio compartido que se tornó cada vez más íntimo. Las palabras de Ana no solo contaban un relato de sufrimiento, hablaban de resiliencia y coraje. Valeria se dio cuenta de que cada experiencia de Ana, por dolorosa que fuera, era también un ladrillo en la construcción de su fortaleza interna. Mientras Ana hablaba de su vida, de los momentos difíciles y de las personas que habían fallado en su deber de protegerla, Valeria sintió que cada palabra caía como una piedra en un estanque, produciendo ondas profundas en su propia existencia. ¿Cómo había llegado a implicarse tanto emocionalmente? Esta introspección la llevó a cuestionar sus propios límites, sus propias necesidades no satisfechas. Cuando Ana llegó al final de su relato, se sintió exhausta, pero había una chispa nueva en sus ojos. Valeria se sorprendió al sentir que, de algún modo, este intercambio había revitalizado su propio sentido de propósito.
Gracias por confiar en mí. Necesitaba escucharte, y creo que, de alguna manera, tú también necesitabas hablar. El laberinto de emociones compartidos había creado un puente, y Valeria se dio cuenta de que manejar aquel vínculo genuino no era simplemente un acto de responsabilidad, sino también una forma de autoexploración. Sin embargo, el curso que había tomado su conversación había desenterrado una verdad inquietante para Valeria: el pasado de Ana era mucho más que solo sombras. Había un componente que podía sacudir las bases de sus convicciones. La atmósfera en la sala se tornó densa nuevamente, y el eco de lo compartido se extendía. Valeria se sintió atrapada entre el deseo de conocer más y el temor a lo que podía descubrir. ¿Qué más había oculto en el trasfondo de la lucha de Ana? ¿Cómo podía seguir fortaleciendo esta conexión sin perderse a sí misma en el proceso? El sudor de la incertidumbre cubrió su frente. Ana había compartido una parte crucial de su ser, pero Valeria sentía que había más que estaba a punto de revelarse. La noche avanzaba y, a medida que las sombras se alargaban, la tensión entre ellas crecía. Valeria se dio cuenta de algo: estaba al borde de un cambio. Las emociones a flor de piel no solo afectaban a Ana, sino que también desafiaban su propia identidad. Ana, si quieres, podría ser útil hablar también de lo que has perdido. A veces, al compartir eso, encontramos la forma de renacer de nuevo. Esta invitación no solo era para Ana, era una invitación a sí misma a enfrentar sus propios miedos. Pero la pregunta seguía latente: ¿podría Valeria manejar la verdad que pudiera surgir de esa conversación? El espacio que habían creado juntas se transformaba en un espejo donde sus propias vulnerabilidades quedaban al descubierto. El silencio restante se sentía cargado de potencial. ¿Qué revelaciones tenía Ana aún por compartir, y a qué otro lado de su propia historia estaba dispuesta a llevar a Valeria en esta travesía emocional? Ana inhaló profundamente, como si preparara su mente y su corazón para un segundo acto, el que podría desatar una tormenta o purificar el aire cargado entre ellas. El brillo en sus ojos comenzó a desvanecerse mientras se acomodaba en su asiento, marcando una transición delicada entre la vulnerabilidad y la necesidad de compartir lo que hasta ahora había guardado en lo más profundo. No sé si estoy lista para eso, Valeria respondió finalmente, su tono ahora un susurro cargado de un temor palpable. Esa incertidumbre también se apoderó de Valeria: si adentrarse más significaba posiblemente confrontar los demonios del pasado de Ana, ¿qué sería de ella en ese recorrido? Las palabras de Ana continuaron fluyendo, pero con un nuevo aire de resistencia. Sentía que cada frase pesaba más, no solo como un relato personal sino como una especie de advertencia. Valeria se sintió atrapada entre su deseo de ayudar y la necesidad de proteger su propia sensibilidad. La idea de que Ana pudiera revelar algo capaz de desestabilizar todo lo que había construido dentro de sí misma la mantenía al borde. La conversación derivó hacia el tema de las pérdidas, algo que Valeria no solo entendía desde el lugar de la empatía, sino que resonaba con ecos en su propia historia: relaciones fallidas, sueños que se desvanecieron y oportunidades que se habían presentado pero de las que nunca pudo aferrarse. Perder duele, aseguró Ana. He perdido a personas que nunca esperé dejar ir. Y cada pérdida me ha dejado una marca. Valeria reflexionó sobre sus propias marcas, esas que intentaba silenciar en su día a día, al enfrentar el mundo con una fachada de profesionalismo y control. Mientras Ana hablaba, la capacidad de Valeria para escuchar se tornó en un arte que la acerca más a sí misma. Empezó a darse cuenta de que el verdadero miedo no era lo que descubriría sobre Ana, sino el destello de verdades escondidas que la joven destapaba con cada palabra. En un impulso de acompañar a Ana en su dolor, Valeria se animó a abrirse. A veces, siento que cargo con mis propias pérdidas, aunque no siempre sé expresarlas, dijo, su voz temblorosa pero honesta. Era un primer paso audaz en un camino inexplorado que dejaba entrever que la relación no era unidireccional. El diálogo se convirtió en un intercambio, cada revelación generaba nuevas losas en la construcción de su conexión. Ana sonrió al escuchar que la lucha de Valeria no era solo la suya. En ese instante, se formó una alianza inesperada. Pero el desafío de confrontar la verdad más profunda, tanto la de Ana como la de Valeria, seguía presente. Las pérdidas nos definen, reflexionó Ana, pero también pueden guiarnos hacia nuevas oportunidades. Si miramos al futuro,
podríamos encontrar el sentido de lo que hemos pasado. Valeria palpitó ante esa noción. Pero, ¿estaba realmente dispuesta a integrar esa sabiduría? Las palabras de Ana sonaban como un eco de su mayor deseo, dejar atrás las sombras que la habían acompañado hasta ese momento. La sala envolvía a las dos en una atmósfera de confianza y vulnerabilidad, pero Valeria no podía ignorar el instante decisivo que acechaba como un jaguar en la jungla, a la espera de que el momento fuera propicio para saltar. Ana comenzó, con la voz cargada de una mezcla de expectación y temor: ¿qué pasará el día en que realmente abordemos las heridas que hemos evitado? La pregunta flotó en el aire, tensa y cargada de implicaciones. El futuro de su relación se perfilaba en ese instante, una senda llena de decisiones críticas, al borde del abismo. La conexión frágil que habían cultivado podría volverse su mayor fortaleza o una de las más impactantes debilidades. La respuesta de Ana se hizo esperar. La noche, en su silencio expectante, parecía suspender el tiempo en un hilo, a la espera de lo que estaba por revelarse. ¿Sería capaz de profundizar aún más en su pasado y abrir el verdadero cofre de secretos que sabía que había mantenido cerrado demasiado tiempo? El camino hacia adelante prometía ser cualquier cosa menos predecible. Valeria se sentó en su escritorio, observando la luz del sol que se filtraba por la ventana. Había pasado un mes desde que Ana había entrado en su vida, y cada día se sentía más segura de sí misma y de las decisiones que había tomado. Esa relación, nacida de la vulnerabilidad y el deseo de ayudar, había transformado no solo la vida de Ana, sino también la suya. Valeria ya no era la niña temerosa atrapada entre las expectativas de su abuela y sus propios anhelos, había mutado en una joven llena de determinación y propósito. El puente que había construido con Ana se había fortalecido con el tiempo. Durante las semanas que habían pasado juntas, habían compartido momentos dolorosos y celebraciones de los pequeños logros. Valeria había aprendido a escuchar con empatía, pero también a hablar desde su verdad. Ahora, con más confianza, se enfrentaba a su abuela, convencida de que su conexión con Ana no era solo útil, sino crucial para su propio crecimiento personal. Un día, mientras caminaban de regreso de la biblioteca, Ana se detuvo y la miró con seriedad. Valeria, quiero que sepas que me has mostrado un camino diferente en la vida, algo que nunca pensé que podría tener. Gracias por abrirme tu hogar y tu corazón, dijo Ana con gratitud, y esas palabras resonaron profundamente en Valeria. Era la primera vez que alguien le reconocía realmente la importancia de su apoyo. Al llegar a casa, Valeria se encontró con su abuela, quien había preparado la cena con cariño. Sin embargo, había una tensión palpable en el aire. Valeria sabía que era el momento de compartir su transformación. Se sentó con su abuela en la mesa y, con una confianza renovada, le habló sobre su evolución y cómo Ana había sido la luz que le había permitido salir de sus limitaciones. Cada palabra que pronunciaba estaba imbuida de sinceridad y pasión por un futuro que ella misma estaba creando. Abuela, he aprendido que ayudar a Ana me ha ayudado más a mí. Esta conexión me ha enseñado sobre la empatía y la valentía que no sabía que poseía, explicó Valeria, sintiendo cómo la tensión en el rostro de su abuela se desvanecía lentamente. Su abuela, visiblemente conmovida, la miró a los ojos y, por un momento, pareció comprender la magnitud del cambio en Valeria. El amor y la preocupación que siempre había sentido por su nieta no se disiparon, sino que se transformaron en una aceptación de su deseo de ayudar. La vida de Valeria había adquirido un sentido nuevo y profundo, y su abuela empezaba a verlo. Tal vez puedo intentar entenderlo mejor, dijo su abuela, su tono más suave. Era el primer paso hacia la reconciliación que Valeria tanto había esperado. El diálogo entre ambas se tornó más fluido, y el intercambio de experiencias y vulnerabilidades las acercó aún más. Valeria sintió que podía abrirse con su abuela, hablar de sus propios miedos y ansiedades, y al hacerlo, una conexión familiar que parecía estar a punto de desgastarse comenzó a reconstruirse. Los días siguientes fueron un maratón de compromiso y crecimiento. Juntas, Valeria y Ana iniciaron un pequeño proyecto para ayudar a personas en situaciones similares en su barrio, recolectando ropa y alimentos para quienes más lo necesitaban. A través de esta actividad, Valeria sintió que su sueño de ser doctora se fusionaba con su deseo de ser una fuerza de cambio en su comunidad. La culminación de este esfuerzo se mostró durante un evento donde presentaron su primer trabajo comunitario.
Valeria estaba nerviosa mientras hablaba frente a un grupo, pero la mirada de Ana entre la multitud le transmitía fortaleza. Compartió su historia, la de Ana, y dejó que el mundo conociera cómo el acto de ayudar no solo había cambiado a una joven sin hogar, sino que la había transformado a ella en el proceso. Las palabras fluyeron, y el aplauso que siguió fue testimonio de su impacto. En ese momento, Valeria comprendió que aquellas decisiones difíciles la llevaron a un lugar de orgullo genuino. Mientras el evento terminaba, Valeria sintió un profundo sentido de logro. No había experimentado solo un crecimiento profesional, había alcanzado una conexión humana que hablaba de deseo auténtico de cambio. Y a su lado, Ana sonreía con reconocimiento, un símbolo de cómo lo que habían empezado como un acto de compasión se había transformado en una amistad significativa. La vida de Valeria estaba cambiando. La confianza que había ganado resonó en su accionar, asegurando su futuro y fortaleciendo su espíritu. Ya no era solo la niña de mirada temerosa en la biblioteca. Ahora era una joven con una voz propia, consciente de su propósito y comprometida con su camino. Ellas habían conquistado sus propias luchas y, al hacerlo, construyeron una red de apoyo que se fortalecía día a día. La conexión que habían forjado era un testimonio de su desarrollo, una amistad que iba más allá de los estigmas y prejuicios. Valeria se había alzado no solo como un faro de luz para Ana, sino como una influencia poderosa en su propia vida. Con una sonrisa satisfecha, Valeria miró al horizonte desde la ventana de su hogar, sintiendo que el futuro era un lienzo en blanco lleno de nuevas oportunidades y posibilidades infinitas. Había triunfado, su viaje hacia el autodescubrimiento había comenzado, y con determinación y empatía, estaba lista para escribir su historia. No esperen ni un segundo más para suscribirse. Este es el momento de mostrar su apoyo. Si han disfrutado de esta emotiva historia, dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que más personas como ustedes puedan experimentar este contenido. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Queremos saber qué piensan. Y, sobre todo, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.